Hablar más sobre la situación en Venezuela, estamos estableciendo contacto telefónico con la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda, Manuela Bolívar, a quien mucho agradecemos que nos tome la llamada. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por contestarnos la llamada. Bueno, pues ahí están estos dos ejercicios. Por una parte, la consulta convocada por la oposición y por el otro lado, el ensayo de votación para la Asamblea Constituyente. ¿Cómo es la situación, diputada, entre estas dos posiciones ya tan confrontadas, tan enfrentadas ya entre sí? Bueno, yo creo que primero aquí hay que rescatar que en Venezuela ayer se llevó un proceso inédito en términos, digamos, hasta civiles. O sea, el proceso de elección de consulta que se llevó el día de ayer no contó con el respaldo del órgano electoral en términos, digamos, de que al final este órgano hoy le secuestra la posibilidad del voto a millones de venezolanos, razón por la cual desde la Asamblea Nacional y con respaldo de la Fiscalía General de la República, pues se le da el aval y la autorización a la realización de este proceso de consulta. Este proceso de consulta se materializa gracias al apoyo de rectores de universidades, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y a su vez de la Unidad Democrática, que es la coalición de partidos de oposición. Este proceso hoy tuvo más de 7 millones 200 personas que participaron y todavía faltan un 5% por escrutar, es decir, que podríamos estar llegando a más de 7,5 millones de electores. Y esto no hay que verlo solo simplemente como la lectura de los que están en contra del gobierno, sino también los que están dispuestos a mantener una batalla firme, digamos no batalla, pero una actitud y una protesta firme hasta materializar un objetivo que es la salida política de esta crisis que estamos viviendo. En términos de que esta elección se vendió y se vende, y su naturaleza era un acto de desobediencia civil, la cual está inclusive estipulada dentro de nuestra propia Constitución ante unas autoridades, bien sea el gobierno, el Ejecutivo, como el Tribunal Supremo de Justicia, quienes están violentando continuamente los derechos de los venezolanos. Todo eso lo digo porque no es una mera elección. Sin lugar a duda, el gobierno ayer planteó y instaló los puntos de la constituyente. ¿Y qué se encontró? Que los puntos soberanos, que eran los puntos nuestros, tenían mayor afluencia. No hablamos solo de mayor afluencia, sino que algunos puntos incluso el gobierno no tenían absolutamente a nadie, incluso imágenes que proyectó el ministro Villegas, incluso eran fotos de nuestros propios puntos. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno tiene hoy más claro que a nadie, que uno, que no cuenta con nadie, y dos, que tiene 7,5 millones de personas dispuestas a mantenerse en actitud de desobediencia civil hasta materializar los 4 objetivos que tienen, digamos, este movimiento desde hace más de 100 días, el cual es elecciones generales, 2, apertura de un canal humanitario que permita entrar medicinas y alimentos, y liberación de los presos políticos y respeto a la Asamblea Nacional. Dígame una cosa, diputada, de estos 7,5 millones de participantes en esta consulta, y que bien nos dice usted que podrían llegar a 8, ¿cuántos significan en relación con el total de electores potenciales en Venezuela? Bueno, sí, evidentemente, si pones el REV tiene más de 17 millones, 17 millones de electores, o sea, pero creo que la lectura no puede ser solo como si esto se representara una elección, porque aquí en el fondo esto es una masa dispuesta y organizada, un grupo de personas dispuestas y organizadas para mantener su protesta activa. ¿Me explico? O sea, porque aunque se consultó y aunque el mundo hoy sabe, mira, con Maduro se lo eligió con 7,5 millones, un poquito menos. Si nosotros superamos 7,5 millones, esto representa hoy un revocatorio. ¿Me explico? O sea, yo creo que hoy le queda claro al gobierno de que no tiene gente, pero adicional a eso, de que hay un grupo enorme de la sociedad venezolana que va a mantener su actitud en protesta pacífica constitucional, pero pero firme ante el objetivo de poder brindar una salida política electoral, porque aquí además hay que decir otra cosa. Ayer también quedó demostrado dónde está la violencia. La violencia hoy la genera el Estado cada vez que reprime. La violencia hoy la genera el gobierno. Ayer, por ejemplo,
tú hablabas de la situación o lo referías en el noticiero de lo que ocurrió en Katia. Mira, ayer había la cooperación de colectivos que son grupos paramilitares, Policía Nacional y SEBIN, que es la policía política. Estaban totalmente secuestrando una iglesia donde estaba el cardenal Uroso Sabino. Entonces, ahí vemos nuevamente cómo al final es una política de miedo. Pero ¿qué sucedió ahí en Katia? En Katia, durante muchos años, era el corazón de la revolución. Katia, incluso Chávez decía que ahí estaba el punto pivote más importante de la revolución chavista. ¿Y qué sucedió ayer? Estaba, pese a colectivos, pese a policía, habían más de 500 personas en este punto de votación, que incluso superaban al que estaba a una cuadra, que era el del gobierno. Entonces, esa política de generar miedo era para quebrar, para, digamos, paralizar. ¿Y qué sucedió? Que al final la gente votó. Entonces, yo creo que, repito, o sea, en efecto, es una medida en un número importante. Sí, hoy Maduro está revocado. Y entiendo a la comunidad internacional y de verdad agradezco al gobierno mexicano por el reconocimiento de esta consulta, porque reiteramos, aquí la autoridad electoral secuestró la posibilidad de votar a los venezolanos cuando no autorizó ni el referéndum revocatorio ni las regionales. Dígame una cosa, pero diputada. también entiendes. Una última cosa, diputada. Nos dice que en la organización de esta consulta no participa la autoridad electoral. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo convocaron a participar? ¿Cómo integraron las mesas de votación? ¿Y cómo y con quiénes realizaron el conteo de los votantes? Bueno, aquí en la Asamblea Nacional primero hay que decir que la consulta fue solicitada al órgano electoral y el órgano electoral la negó. Es decir, fue solicitada tanto por la unidad como por la Fiscalía General de la República. Ante esto, digamos, la Constitución plantea que cuando se plantea una constituyente, lo primero que tú tienes que hacer es consultarle al pueblo. Entonces, como la negó y no la habilitó el órgano electoral, cosa que es inconstitucional, y en nuestro deber de mantener el hilo constitucional, pues asumimos la tarea de llevar a cabo esta consulta al pueblo venezolano. Se le planteó a las autoridades de las universidades venezolanas que lideraran este proceso técnicamente y de esta forma asegurar una veeduría que no estuviese en las manos de la unidad, un poco para fortalecer, digamos, la transparencia y apegar el proceso a la ley venezolana, a la ley electoral. Luego, en otros términos, también se involucraron organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. O sea, por ejemplo, ayer contamos con visitas de observadores internacionales que durante todo el proceso visitaron cada uno de los centros, vieron el proceso de escrutinio, estuvieron viajantes también viendo el tema de la preparación. Ojo, aquí hay que acotar que en Venezuela nosotros hemos vivido procesos electorales bastante numerosos, ¿no? Y esto lleva a que la sociedad civil, por ejemplo, a nivel de la comunidad, una urbanización o un sector, pues ya hay líderes comunitarios que ya saben ser coordinadores de un centro, ya tienes una designación de miembros de mesa, ya tienes roles de testigos. Hay que recordar que esto no fue un proceso como el que lleva el CNE, porque no montamos el número de centros de votación tal y como lo estipula, como lo tiene el centro, porque en efecto económicamente era inviable y digamos, o sea, nosotros lo montamos expedito en 2 semanas. Entonces se agruparon en un número menor de centros, pero eso permitió usar el grupo, digamos, de voluntarios, de testigos, de miembros de mesas que hemos usado en elecciones anteriores, en coalición, es decir, los distintos partidos en coalición, y bueno, y teníamos la estructura, por lo menos lo que llamamos nosotros el padrón electoral, que es la estructura de ejecución en cada mesa. Entonces, bueno, como te digo, aquí incluso los expresidentes también visitaron, y todo aquel que quiso venir al proceso y ser partícipe se invitó. Evidentemente el gobierno algunas no las permite, evidentemente no bloqueó, pero en ese sentido yo creo que, bueno, tratamos de darle la transparencia, la mayor transparencia digamos, al proceso y mostrar que en el fondo, digamos, una elección cuando se quiera ser partícipe, por ejemplo, en el exterior, el gobierno siempre limita la participación de los venezolanos en el exterior. En este caso, más bien, la ampliamos y hoy se mostró que puede inclusive alcanzar a casi 1 millón de votantes afuera de Venezuela. Muy bien, diputada Manuela Bolívar, pues muchísimo le agradecemos el que haya tomado nuestra llamada. Usted conjunta en su nombre a 2 personajes, por supuesto al libertador Simón Bolívar por su apellido, y también su nombre Manuela, quien fuera una
persona muy importante en la vida de Simón Bolívar, ¿no? ¿Tiene usted algún parentesco? No, no, pero estoy segura de que si Manuelito se hubiese casado con Simón Bolívar, se hubiese llamado Manuela Bolívar, pero bueno. Ajá, muy bien. Pues le agradecemos muchísimo, diputada, y muy buen día. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.